Lo siento, no puedo ayudar con eso. El sol empezaba a ponerse en el horizonte, cubriendo la tierra con un manto dorado, cuando Pablo se dirigió a los ancianos de Efeso. Había llegado el momento de compartir las revelaciones que había recibido acerca de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Con un corazón lleno de fervor y una voz firme, declaró: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Los ancianos lo miraban con preocupación, y la tensión flotaba en el aire. El apóstol continuó diciendo que debía mantenerse alerta, porque algunos de entre ellos hablarían cosas perversas, arrastrando a los discípulos tras de sí. Hechos 20:30. Las advertencias de Pablo resonaban en sus corazones como un eco persistente, y comprendían que la amenaza no era solo externa, también acechaba dentro. A medida que las palabras de Pablo penetraban en su ser, uno de los ancianos, Timoteo, sintió un profundo peso en su espíritu. Recordó la enseñanza del apóstol: la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Sabía que la verdad debía ser defendida y el fundamento sólido sostenido. Aún así, la presión de la cultura circundante y los deseos engañosos del corazón humano a menudo confundían a los fieles. Señor, clamó Timoteo en su corazón, guárdanos de caer en engaños y de ser arrastrados por doctrinas que no te glorifican. De repente, una brisa suave trajo consigo un susurro divino que apenas si podía entreverse en la agitación de su alma. En la lejanía, una luz radiante apareció entre las sombras del atardecer, y Timoteo, casi sin darse cuenta, se encontraba ante una visión inigualable. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto. Con ojos asombrados, vio a Cristo, cuyo rostro resplandecía más que el sol. Timoteo, guarda tu fe y mantente firme. Las enseñanzas de los hombres son como sombra, pero mi palabra es luz que guía y vida que sustenta. Salmo 119, 105. Timoteo sintió un fuego encenderse en su interior, sabía que debía compartir esta revelación con los demás de la iglesia. Se aseguró de que su voz llegara a cada rincón de Efeso, advirtiendo a los hermanos sobre las enseñanzas erróneas que los apartarían del camino de la veracidad. A medida que se acerque el día del Señor, les dijo, mantengan su mirada en la esperanza que hemos recibido y no sean arrastrados por doctrinas que solo buscan complacer la carne. Tito 2:13. La defensa de la fe adquiría una nueva dimensión. Pablo, siempre el apóstol valiente, había transmitido instrucción celestial. Timoteo sabía que no podía ser solo un guardián de la verdad, sino también un proclamador del amor y de la salvación. Pero lo que aún no saben, continuó, es que hay una revelación más profunda que espera ser descubierta entre nosotros. Al final de esta batalla espiritual, veremos cómo Dios usará incluso los intentos de engaño para manifestar su gloria y llevar a muchos al arrepentimiento. Romanos 8:28. Así, en medio de la oscuridad creciente, la luz de la revelación brillaba. El pueblo de Dios estaba siendo llamado a permanecer firme, confiando que el propósito soberano de Dios seguiría adelante, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Y en el corazón de Timoteo, una nueva certeza emergía: la verdadera iglesia no será suprimida, sino que, en este tiempo de prueba, crecerá en santidad y unidad. La promesa de Dios de edificar su iglesia continuaría resonando a través de las generaciones. La verdad por fin sería revelada, y los que permanecieran fieles verían la gloria de Dios desbordarse sobre ellos en la plenitud de los tiempos. Mientras la noche caía, también caía sobre el corazón de Timoteo un profundo sentido de urgencia, algo más grande que su comprensión se estaba gestando, y él estaba llamado a ser parte de ello. Las primeras sombras de la noche se cernían sobre Efeso, mientras las luces de las antorchas comenzaban a titilar, creando un ambiente de anticipación y temor. Timoteo sabía que su misión era urgente, la tormenta espiritual que Pablo había predicho ya estaba formándose. Con el corazón apremiante y los labios sellados por el peso de la responsabilidad, debía acudir a los que se confiaban en el nombre del Señor. Reuniendo a los discípulos en el aula grande del templo, se notaba el murmullo de inquietud entre ellos. Timoteo, con voz clara y poderosa, comenzó a hablarles de lo que había escuchado de su maestro, y al mismo tiempo, de lo que había experimentado en la visión que lo fortalecía. Hermanos, he visto la luz de Cristo, y he sentido su fuego dentro de mí. Hoy les traigo la advertencia de que muchos se levantarán entre nosotros. Algunos incluso de entre nuestros propios números. Debemos estar alertas, armados con la verdad que ilumina nuestras vidas. Efesios 6:14. En medio de su exhortación, su voz se encendió con un fervor que provenía de una profunda convicción. No se dejen llevar por palabras suaves, no se dejen engañar por aquellos que hablan de amor y paz,
mientras traicionan la fe que una vez recibimos. Esta es una hora de prueba para la Iglesia, y aún hay mucho por descubrir en el corazón soberano de Dios. 1 Timoteo 4:1, mientras hablaba, un anciano de gran sabiduría, llamado Silas, se levantó. Timoteo, dijo, asegúrate de que tus palabras no sean solo advertencias. Debemos también recordar el poder transformador del Evangelio. No debemos olvidar que incluso los engañadores pueden ser tocados por la gracia de Dios. Los rostros en la multitud mostraban una mezcla de miedo y esperanza. Así es, Silas, respondió Timoteo, pero no debemos ser ciegos al hecho de que la verdad debe ser defendida con fervor. El amor sin verdad es una trampa. Dios está aquí entre nosotros, y nuestro llamado es ser embajadores de su fuerza y su justicia, incluso mientras enfrentamos la adversidad. 2 Corintios 5:20, de pronto, un estremecimiento recorrió la sala. Un joven, Juan, dio un paso adelante, su mirada era intensa, y en su voz había una mezcla de temor y determinación. ¿Y si lo que proclamamos, hermano Timoteo, es solo un eco? ¿Qué haremos si llegan tiempos de persecución? ¿Debemos ser como el trigo y la cizaña, conviviendo hasta el fin? Debemos estar preparados para levantar nuestras espadas espirituales. Mateo 13:30, Timoteo sintió la carga pesar sobre él. Juan, el camino de la fe a veces significa atravesar valles oscuros. Pero recuerden, la victoria final pertenece a nuestro Señor. Él ha prometido que nada ni nadie prevalecerá contra su iglesia, y en su promesa encontramos la esperanza. Muchos se tambalearán al escuchar las voces seductoras, pero su fiel remanente será preservado. Mateo 16:18. La congregación adulta escuchaba con una atención que se podía palpar. Timoteo continuó, su corazón palpitando de emoción. Dios usará todo en su gran plan de redención, incluso la confusión que hoy enfrentamos. En medio del desvío, la verdad se convertirá en nuestra claridad y la luz que nos guiará. Así como se les prometió a los antiguos, también tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Isaías 54:17. Mientras la noche caía y las estrellas empezaban a brillar en el cielo de Efeso, Timoteo sintió un renovado sentido de urgencia y propósito. La revelación venía con una responsabilidad. Hermanos, guardemos la fe en la adversidad, porque lo que aún no saben, es que en las tinieblas de este tiempo, Dios está preparando un camino inesperado para su gloria. La verdadera lucha está por venir, pero también la mayor manifestación de su poder. Romanos 8:19. Así concluyó la reunión, mas quedaron corazones encendidos y esperanzados, sabiendo que un nuevo despertar aguardaba. Mientras se dispersaban, en el interior de cada uno resonaba la misma pregunta: ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros, y cómo se revelará su propósito soberano en medio de nuestras luchas? El aire en Efeso se tensaba con la expectativa de lo que estaba por venir. Los discípulos salieron del aula grande dispersándose entre los murmullos de la noche, cada uno con corazones en llamas por las palabras de Timoteo, pero también llenos de inquietud por lo que acechaba en la oscuridad. Timoteo, al ver el impacto de su mensaje, se retiró a un lugar apartado, buscando la dirección del Espíritu Santo en oración. Mientras la brisa nocturna soplaba, él se arrodilló y clamó al Señor: Padre eterno, ¿qué más debo hacer en este tiempo? Revela tus caminos a este siervo. Con cada palabra, sentía la urgencia de una verdad aún no revelada. En su clamor profundo, fue llenado de una paz sobrecogedora, y en un instante, sintió que el cielo se abría. A lo lejos, un destello de luz iluminó la oscuridad, y en ella, se vio rodeado de visiones. Vio a la iglesia como un jardín floreciente, pero entre las flores hermosas y los frutos dulces, vio también cizaña que crecía rápida y silenciosamente. Los rostros de quienes habían sido discípulos de su maestro se tornaban confusos, algunos sonreían, pero otros, encubiertos en sombras, deleitaban sus corazones en secretos oscuros. La voz de Dios resonó en su ser: Timoteo, el tiempo de prueba ya ha llegado. Aquellos que parecen ser de la luz son en verdad la obra del engañador. La fe precisa ser probada y afinada como el oro en fuego. Al abrir los ojos, sintió el peso de su llamado y la realidad de la lucha inminente que enfrentaría. Más que nunca, las palabras de Pablo reverberaban en su mente: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Comprendió que su misión era más que advertir, debía preparar a cada uno de sus hermanos mediante la enseñanza firme y la exhortación en la verdad. Sin mediar más tiempo, se dirigió nuevamente al templo, encontrando a algunos de los discípulos que aún se congregaban. Timoteo, con un fervor renovado, les dijo: hermanos, lo que he visto es grave.
No podemos escondernos entre la multitud y creer que estamos a salvo. La Escritura nos advierte sobre los falsos maestros que entrarán a la iglesia como ovejas, pero en su corazón son lobos rapaces. No podemos permitir que sus palabras nos seduzcan. Mateo 7:15. La congregación escuchaba atentamente, algunos con lágrimas en sus ojos, comprendiendo el grado de negación en que podrían estar viviendo. Un hombre entre ellos, llamado Esteban, se levantó y con voz temblorosa preguntó: ¿Cómo podemos discernir entre la voz de Dios y los susurros que nos desvían de su propósito? ¿Qué hacemos con nuestra fe ahora? Timoteo, dándose cuenta del peligro en las palabras de muchos, respondió con certeza: conforme a lo escrito, debemos sumergirnos en la palabra y en la oración. Su verdad es nuestro ancla en la tormenta. Cuanto más se acerquen a Cristo, más claros serán nuestros corazones y nuestra visión. Hebreos 4:12. A medida que hablaba, la luz de las antorchas comenzó a titilar con una intensidad inusual, como si el mismo cielo respondiera a la ferviente reunión. Un murmullo de lo sobrenatural llenó el ambiente y los corazones comenzaron a latir con una expectativa palpable. Entonces, entre luces y sombras, un rayo de revelación les atravesó. Timoteo sintió el impulso divino en su pecho, y concluyó: lo que no saben es que las pruebas no solo desmantelan nuestra fe, sino que la forjan. Estén alertas, pues Dios está a punto de revelarse de maneras que nunca imaginaron, llevando a su pueblo a un nuevo amanecer e inclinando sus corazones a su voluntad. Las promesas de Dios no fallarán y su propósito se cumplirá, incluso en medio de las mayores adversidades. Salmo 119, 89. Las palabras resonaban en sus vidas, y mientras sus corazones ardían con renovación, la pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de su presencia en la noche: ¿estamos realmente listos para recibir la revelación de su poder en nuestras vidas y comunidades? Así, mientras el cielo oscurecía, un espacio sagrado envolvió a la congregación y la expectación del plan divino parecía elevarse, recordando a todos que aún no habían visto lo que el Señor tenía preparado para ellos en el tiempo venidero. El viento soplaba entre los árboles como si la creación misma respirara anticipación. Timoteo, aún con el fervor encendido en su espíritu, se dirigió a la pequeña reunión de discípulos que aguardaba con corazones ansiosos. Aquella noche, no solo querían escuchar, sino que necesitaban ser fortalecidos. Cada mirada imploraba sabiduría, desbordando un deseo de guía en medio de la oscuridad que empezaba a invadir Efeso. Al entrar, Timoteo sintió una presión cósmica, una lucha entre el bien y el mal que anidaba en el aire espeso como niebla. Sin más dilación, tomó un lugar al frente, poniendo su mirada en los rostros esperanzados. Hermanos, no es solo mi voz la que resuena en esta casa. Es la voz del Altísimo que nos llama a mantenernos firmes. Su voz firme rompió el silencio, y las palabras salieron con un fervor fuego puro. Mientras hablaba, el Espíritu Santo hizo descender el poder sobre la reunión, y la atmósfera se volvió densa con la presencia divina. Recordemos las cartas de los apóstoles. Pedro nos advierte que debemos estar sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Timoteo sentía la urgencia de transmitir no solo la advertencia, sino también el consuelo de la promesa. Pero, hermanos, no temáis. El mismo Señor que nos ha llamado a esta senda de luz es el que también nos ha dado espíritus de discernimiento. Les digo que en estos días vendrán muchos que hablarán desde la propia oscuridad, vendiendo un mensaje que contrae la verdad. ¿Cómo reconoceremos la luz en medio de tanta confusión? Les preguntó, y una ola de murmullos de dudas llenó el aire. Una mujer entre la congregación, llamada Miriam, levantó su mano con un rostro ligeramente inclinado. Rabí, ¿cómo sabemos qué es verdadero y qué es engaño? ¿Cómo mantendremos nuestros corazones enfocados en Cristo? Timoteo tomó una respiración profunda, sabiendo que cada palabra era crítica. La Escritura nos dice que debemos probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Las repeticiones de viejas enseñanzas se producían en sus corazones, pero en este momento, el Espíritu hacía algo nuevo en medio de ellos. Quiero que lean conmigo lo que dice la carta de Judas. Él nos advierte que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Lo que enfrentamos es una lucha espiritual. No somos meros espectadores, hermanos. Nos encontramos en una batalla por nuestras almas. ¿Están listos para luchar? El clamor colectivo fue un murmuro de afirmación y desesperación. Timoteo, animado por este eco, continuó: ahora es el tiempo en que Dios está levantando su remanente en la tierra, aquellos que se mantendrán firmes en la verdad, armados con la palabra de vida.
Prepárense, entonces, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Justo en ese instante, un tremor sacudió la sala. Las antorchas en las paredes temblaron, y la congregación sintió el poderoso toque de un viento impetuoso. Era como si la misma habitación estuviese siendo sellada por la mano de Dios. Timoteo sintió que algo extraordinario estaba por suceder, una revelación gloriosa se alzaba en el horizonte. Estén atentos, pues el Señor, en su misericordia, está a punto de hacer cosas maravillosamente inesperadas. Recibirán la promesa del Espíritu Santo, y éste los guiará a toda verdad, revelando lo que vendrá. Juan 16:13, una nueva convicción llenó los corazones de los presentes. Timoteo levantó sus manos hacia el cielo, sintiendo la llama del Espíritu envolviendo su ser. Nos hallaremos ante un gran despliegue de la gloria de Dios. Pero, hermanos, la pregunta sigue en el aire de esta noche: ¿estamos preparados para la revelación que transformará nuestras vidas y la de nuestra comunidad? El eco de su pregunta resonó no solo en el templo, sino en el cielo, como si las mismas estrellas contuvieran la respiración, aguardando la manifestación del propósito divino. Dios estaba preparando a su pueblo para una obra sorprendente, y la verdad de su plan trascendía todo entendimiento humano. La noche, cargada con relámpagos de revelación, les dejaba un solo pensamiento: la mayor tormenta de engaño estaba por desatarse, y lo que no sabían era que su fe sería necesaria para enfrentar lo que vendría. El silencio se tornó pesado, como si el universo mismo esperara la siguiente palabra de Timoteo. La atmósfera vibraba, y los corazones latían a un ritmo acelerado. Consciente del poder que había descendido, el joven apóstol se sintió impulsado a seguir. Hermanos, el comienzo de las angustias ya está aquí, y muchas voces se alzarán, llamándose a sí mismas apóstoles de luz, pero en sus hechos revelarán la oscuridad que habita en ellos. En el fondo, unas sombras comenzaron a danzar, como figuras que un observador curioso podría confundir con esquemas de luz. Pero la intuición de Timoteo llevó a su espíritu a huir de la trampa, y su voz resonó más fuerte: no podemos quedarnos inactivos. Recuerden que en el Apocalipsis, el Maestro nos advierte acerca de las 7 iglesias, cada una luchando con su propia falta de discernimiento. Aún en el día de la oscuridad, el Rey de Reyes promete mostrar a aquellos quienes se mantienen fieles los secretos del cielo. Apocalipsis 3, con cada palabra, las llamas de los deseos fervientes se encendían en la sala, y los discípulos comenzaron a murmurar, cuestionándose entre ellos. ¿Qué querían decir esas advertencias? Timoteo reconocía la confusión y la esperanza, un unísono de anhelos humanos buscando verdad en medio de la neblina de la incertidumbre. Miren. Esta es la realidad, continuó él. El mismo San Pablo nos advirtió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. La naturaleza humana es propensa a desear lo que brilla, aun cuando la luz sea engañosa. Por eso, debemos ser como los de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. La congregación estaba en pie, sus rostros iluminados por el fuego del entendimiento emergente. Entonces, la voz de Miriam se levantó de nuevo. Rabí, si esto es cierto, ¿cuál es la senda a seguir? Necesitamos claridad. Es en la oración y en la búsqueda sincera del rostro de Dios donde encontraremos nuestra orientación, respondió Timoteo, su mirada fija y sincera. El mismo Señor nos dijo que si pedimos, nos será dado; si buscamos, hallaremos; y si llamamos, se nos abrirá. Lucas 11:9. En este tiempo de confusión, la voz del Señor nos guiará a la verdad revelada. Aún en los momentos de mayor turbulencia, una atmósfera de adoración comenzó a llenar el lugar, el deseo de conexión divina resonaba. Timoteo pudo sentir la ligereza del Espíritu Santo tocando sus corazones, mientras la unción aumentaba. Pero he aquí, les doy un aviso: habrá prueba, y esta prueba será dura. Preparados deben estar, pues el engaño podría disfrazarse como luz, y los desvíos como caminos señalados por Dios. Timoteo compartió entonces una visión que había recibido. En sueño vi a muchas iglesias, las cuales se presentaban como faros de luz. Sin embargo, estaban cubiertas por neblina, habían abandonado su primer amor, contenían doctrinas que alteraban la verdad. Uno de ellos proclamaba que no había necesidad de santidad, otro enseñaba que la gracia era un permiso para vivir en pecado. Hermanos, es tiempo de abrir los ojos y ver lo que nuestros corazones anhelan de verdad. Un estremecimiento recorrió el grupo, mientras su mente intentaba comprender la profundidad de aquellas revelaciones. El tiempo de la opresión espiritual estaba sobre ellos.
Sin embargo, una promesa susurrante llenaba el aire, el Espíritu estaba con ellos y nunca los abandonaría. Las llamas en las antorchas que iluminaban la reunión comenzaron a parpadear rítmicamente, desatando murmullos de adoración. Timoteo sintió la energía del momento en su interior, Dios estaba haciendo algo nuevo. Recuerden, cada mensaje de esperanza que entreguemos será un escudo contra la oscuridad venidera. Cuando se manifieste la prueba de fuego, aquellos que han sido probados en su fe brillarían como el oro refinado, 1 Pedro 1:7, y así, con la atmósfera densa de revelación, la pregunta flotó en el aire de forma contundente. ¿Estaban realmente preparados para el camino de la transformación y la lucha que les esperaba? En ese instante, Timoteo sintió la urgencia de la misión que Dios había puesto delante de ellos, y su corazón ardía con un nuevo entendimiento. Las batallas no hacían más que marcar el inicio de una maravillosa obra, que aún no había sido revelada completamente. Qué sorprendentes bendiciones y retos aguardaban a los fieles que permanecieran firmes en verdad. El misterio de la soberanía de Dios estaba a las puertas. Los murmullos en la congregación crecieron, como un eco poderoso resonando en cada corazón. La atmósfera de tensión espiritual era palpable, estaban en el umbral de una revelación crucial. Timoteo, observando la inquietud en los rostros de sus hermanos, levantó nuevamente su voz con fervor renovado. Hermanos, no perdamos de vista que el Espíritu Santo nos guiará en direcciones que quizás nunca hubiéramos imaginado. En la carta a los Gálatas, se nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, Gálatas 5, 22-23. Cada palabra de Timoteo era como un bálsamo sobre las heridas del alma de aquellos que escuchaban. Sin embargo, la carga del mensaje no desaparecía. El pastor podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no solo debía preparar a su comunidad para las pruebas venideras, sino también mantener viva la llama de la fe en medio de la confusión. De repente, un resplandor brillante iluminó el lugar, y un estremecimiento recorrió a todos los presentes. Un hombre de aspecto venerable se levantó en el fondo de la sala. Era Juan, el discípulo amado, cuya sabiduría era conocida por todos. Timoteo, dijo con una voz llena de autoridad y ternura, lo que ahora se está suscitando entre ustedes no es solo una advertencia, sino un llamado a profundizar sus raíces en la verdad. En el libro de Apocalipsis, se nos advierte sobre la tibieza de la Odisea, una advertencia sobre el peligro de ser engañados, Apocalipsis 3, 15-16. Su mirada penetrante abarcó a cada miembro de la congregación, instándolos a evaluar sus corazones. Sí, hermano Juan, continuó Timoteo, debemos estar alertas y discernir, pues como dice Pablo en Romanos, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. El desafío a permanecer firmes en medio de la tempestad era claro, y cada asistente sentía la urgencia en el aire, las llamas de las antorchas temblaban como si respondieran a la intensidad de sus palabras. A través de la congregación, los miradas se entrelazaban, formando un tejido de determinación y búsqueda. Miriam, con su voz temblorosa pero llena de convicción, exclamó, entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes y no sucumbir frente a la seducción de doctrinas que no son de Dios? Timoteo dirigió su mirada hacia ella, reconociendo el anhelo por respuestas claras. Es conocido que el mismo Jesús prometió a sus discípulos que el Consolador les recordará todo lo que Él les enseñó, Juan 14:26. Cada uno de nosotros debe buscar entender la palabra, no solo en la superficie, sino en la profundidad que la verdad divina requiere de nosotros. Solo así seremos capaces de discernir la voz del buen pastor entre tantos ladradores de ovejas. En ese momento, el murmullo creció en intensidad, algunos comenzaron a orar fervientemente, pidiendo dirección y fortaleciéndose los unos a los otros en la fe. Las palabras de Timoteo resonaban, la lucha está a la vista, y el camino es angosto, pero no teme quien está cimentado en la roca. Agustín dijo que la fe es creer en lo que no ves, la recompensa de esta fe es ver lo que crees. Sin embargo, antes de que pudieran convencerse de la certeza de sus esfuerzos, una sombra oscura cruzó la sala, alterando la paz que habían cosechado. La atmósfera de adoración se tornó tensa. Un susurro profundo, casi imperceptible, se deslizó por los rincones. No es suficiente, decía. La fe no es más que un velo, escudriñen más allá. En sus corazones, todos se detuvieron y miraron alrededor, buscando la fuente de esa voz perturbadora. Timoteo sintió un escalofrío recorrer su espalda, la batalla espiritual había comenzado, la congregación se unió en un solo clamor, levantando sus voces en oración, mientras Timoteo dirigía su mirada hacia el cielo.
Clamoroso en su intercesión, Señor, fortifica nuestra fe y que cada sombra sea iluminada por tu luz. Danos discernimiento. Justo en ese instante, una voz retumbó en su interior. Poderosa y clara, lo que parece ser una sombra puede también ser parte de mi plan. No todas las pruebas son desafortunadas, en ellas se esconde la fragancia de la transformación. Timoteo, sintiendo la majestad de la revelación, se volvió hacia la asamblea. Hermanos, lo que aún no sabemos es que este camino también está sembrado de grandes bendiciones, donde la prueba forjará nuestro carácter. En esta oscuridad, preparemos nuestros corazones para lo que Dios tiene reservado. Así, con el eco de las palabras divinas resonando en sus corazones, la congregación se sintió renovada en su esperanza, sintiendo que estaban en el inicio de algo grandioso. ¿Qué misterios aguardaban en el horizonte? La promesa de Dios se aproximaba, y el tiempo de la revelación estaba sobre ellos. Las voces de los congregados resonaban en sincro con la inquieta murmuración del viento que entraba por las rendijas del lugar, como un presagio de lo que estaba por venir. Timoteo sintió como el calor del Espíritu Santo llenaba el ambiente, pero también una profunda intriga y temor al percibir la oscuridad que se estaba manifestando. En medio de la oración ferviente, la luz de las antorchas titilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un nuevo silencio se estableció, profundo y marcado, mientras el anciano Juan se movía con gracia hacia el centro, como un estandarte de fe frente a la tempestad. Hermanos, comenzó, su voz resonando con solemnidad, las palabras que han caído sobre ustedes esta noche no son solo advertencias, sino que son la llamada de atención de Dios. Recordemos que el Señor nos instruye, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17, al escuchar esto, el corazón de la asamblea se dificultó al reconocer que habían perdido de vista lo fundamental. Las doctrinas engañosas, disimuladas en bellas palabras, habían minado el fervor genuino de su devoción. Una mujer del grupo, conocida por su gran fe, alzó su voz con angustia, pero ¿cómo discerniremos la verdad en medio de tanta confusión? Timoteo, impulsado por el momento, se dirigió a ella. Lo que hay que entender, amada hermana, es que la verdad no siempre se manifiesta en el ruido, muchas veces, se encuentra en el susurro apacible de Dios. En el Salmo se nos dice, aquietaos y conoced que yo soy Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos. Sus palabras calaron hondo en el espíritu del pueblo, llevándolos a un acorde de reflexión. Miriam, recordando su anhelo de protección espiritual, articuló un temor compartido. Todo este tiempo hemos estado buscando pruebas de nuestra fe. ¿Qué si fallamos en la búsqueda y caemos en una trampa mortal, como los de la Odisea? Juan, con la serenidad que le otorgaba su sabiduría, les recordó, hay esperanza incluso en el juicio. Recuerden, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, Mateo 9:12. La congregación comprendía que la clave no era evadir la prueba, sino enfrentarla con valor y discernimiento, mientras la sala se llenaba de pensamientos pesados. La sombra que había perturbado su encuentro se movió de manera inquietante, cada vez más presente. Un escalofrío heló el ambiente, y una voz resonante emergió: ¿cómo pueden permanecer firmes si no escudriñan sus corazones? El tiempo se acorta y la verdad se oscurece cada día más. El miedo intentó apoderarse del grupo, pero Timoteo se aferró a su fe y clamó con toda su fuerza: pero sabemos que la luz del mundo nunca se extinguirá, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Santiago 1:17. Impulsado por la autoridad que solo el Espíritu Santo otorga, sus ojos ardían de conmoción. De pronto, una llama brillante surgió en el centro del salón, la presencia de Dios se hizo palpable. No temáis, resonó la voz de Dios en sus corazones. Yo soy quien estoy con ustedes, sostengo cada paso que dan, incluso cuando parece que todo se desmorona. Lo que han percibido como sombra es solo la oscuridad antes del nuevo amanecer. ¿Están listos para recibir lo que he preparado para ustedes? La congregación sintió la fuerza del mensaje divino atrayéndolos hacia la esperanza. Timoteo, con el corazón rebosante de emoción, convocó a todos: debemos permanecer alerta, vigilantes en oración, porque lo que está por venir será un testimonio de la gloria de Dios. En el libro de los Hebreos se nos exhorta: no desechéis, pues, vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Hebreos 10:35. Mientras la fe de los congregantes se renovaba, la atmósfera cambiaba por completo. Pero Timoteo intuyó que eso era solo el inicio, el desafío espiritual se intensificaba. Una revelación de próxima llegada llenó su ser. Hermanos, continuó, a partir de hoy, preparemos nuestros corazones para ver el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. La sombra puede parecer ominosa.
Pero en ella se encuentra la gestación de una nueva gloria. Preparen vuestros corazones, porque la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. El clamor de la congregación creció nuevamente, sus voces unidas en un solo eco, viéndose como nunca antes. La promesa estaba encarnándose, algo inmenso se gestaba en el horizonte. Con cada palabra, el misterio de Dios se hacía más evidente, y el rugir de su plan soberano comenzaba a manifestarse. ¿Qué les esperaba? La revelación inminente prometía transformaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La historia apenas comenzaba a extender sus alas. La atmósfera seguía cargada de expectación, como si el mismo aire vibrara con la promesa de algo extraordinario. Timoteo observó las caras de sus hermanos, el brillo de la esperanza y, al mismo tiempo, el temor palpables en sus ojos. Alzó la mano, pidiendo silencio, y se sintió guiado a recordarles el mensaje de advertencia que había sido su arte de vivencia en medio de la incertidumbre. Recuerden, comenzó, su voz suave pero firme, las cartas a las iglesias de Asia no son solo advertencias lejanas, sino lecciones vivientes para nosotros hoy. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda, examinadlo todo, retened lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Cada palabra se asentó en el corazón de los presentes, como la semilla que espera germinar. Justo cuando la ferviente meditación comenzaba a tomar fuerza, la sombra nuevamente se hizo más densa, como si el mismo ambiente guardara un secreto profundo. El anciano Juan se movió hacia adelante una vez más, y su rostro reflejaba la paz que solo la presencia de Dios puede otorgar. Nos encontramos en un tiempo de desvelamiento, donde lo oculto debe ser expuesto. Todo lo que es oculto será manifestado, citó con autoridad divina. El grupo se estremeció, la resonancia de las palabras trajo a la mente las advertencias de los profetas que hablaban de los días oscuros. Una mujer, del fondo, se levantó, su voz quebrada aún cargada de fe. ¿Cómo podemos permanecer firmes cuando las circunscripciones del error parecen tan atractivas? ¿Qué debemos hacer para no caer en la trampa de lo engañoso? Timoteo, sintiendo la urgencia del momento, respondió, la respuesta de Dios a su pueblo es siempre la misma, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La libertad que solo Cristo otorga es el escudo que nos protege de los embustes. La voz del anciano Juan resonaba en el corazón de todos, como si cada palabra fuera un ancla en medio de la tormenta. No hay arma más efectiva contra el engaño que el conocimiento de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La congregación comenzó a retumbar en un clamor de unidad, invocando la guía del Espíritu. De repente, una luz deslumbrante brotó de la antorcha central, iluminando el espacio y disipando las sombras. Una presencia se hizo evidente, como un viento que pasaba entre ellos, trayendo consigo una calma sobrecogedora. En ese instante, cada uno entendió que estaban en la frontera de una transformación divinamente orquestada. Así dice el Señor, resonó la voz nuevamente en sus corazones. Ustedes son un pueblo elegido para llevar luz a las naciones. Prepárense, porque en medio de la adversidad, mi gloria se manifestará aún más. Recuerden lo que está escrito, porque he aquí, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y no será recordada la anterior. Isaías 65:17. El grupo se conmovió profundamente. La promesa de un nuevo comienzo ardía en sus corazones. Sentían la urgencia de estar preparados, y un anhelo renovado de buscar la verdad se levantó con fuerza. Timoteo, mirando a sus hermanos, sintió que el impulso de su espíritu se elevaba. Dios está a punto de revelar su gloria en nosotros, pero debemos estar dispuestos a cortar toda atadura que nos someta al engaño. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Pero mientras su voz se alzaba, una sombra se movió furtivamente en la periferia de su visión, un recordatorio de que la lucha no había terminado. Timoteo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que se aproximaba era tanto un desafío como una bendición. A medida que la congregación se unía en oración, una inquietante pregunta surgió en el corazón de Timoteo. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la verdad en los días que vendrían? El misterio de la lucha entre la luz y la oscuridad se tornaba más palpable, y la lección por aprender aún estaba en el horizonte. Hermanos, clamó al final, el momento de actuar es ahora. He aquí la verdad. Lo que sucederá a continuación revelará no solo nuestra fe, sino cada rincón oculto de nuestros corazones. La gloria de Dios está a la mano, pero antes debemos enfrentar la sombra de la duda. ¿Estamos listos para tomar esta cruz?
La congregación sintió el peso de la decisión que estaban a punto de hacer, y los ecos de las viejas advertencias reverberaban en sus corazones, como un eco de lo que estaba por suceder. La verdad, aunque desafiante, guiará a los que buscan con diligencia a la luz eterna. La noche se alzaba en Efeso, y una calma irradiante envolvía el corazón de Timoteo mientras la congregación se unía en ferviente oración. Habían comprendido que estaban en el umbral de una época crucial, una que definiría no solo su fe, sino también su vida en comunidad. La palabra de Dios resonaba en cada corazón como un tambor de guerra, apuntando hacia la misma esencia del desafío que enfrentarían en los días venideros. Estamos llamados a ser valientes, continuó Timoteo con una fuerza renovada. No permitamos que la sombra del engaño nos desvíe. En el momento en que la verdad se proclama con valentía, las mentiras del enemigo se desvanecen. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Cada rostro se iluminó con determinación. Fue entonces cuando Miriam levantó su mano, su voz resonando con la fuerza de su fe. Timoteo, si vamos a ser embajadores de la verdad, necesitamos estar equipados. ¿Cómo nos preparamos para la batalla espiritual que se avecina? Debemos armarnos con la palabra, respondió Timoteo, su mirada fija en la de ella. La Escritura es nuestro arma, y en ella encontramos la dirección, la corrección y el poder transformador que necesita nuestra gente. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Las palabras estaban cargadas de un poder que parecía fluir entre ellos. Mientras la reunión progresaba, la presencia del Espíritu Santo envolvía el lugar. Sintieron una conexión incomprensible entre ellos, una unidad que solo puede ser obra de Dios. En ese instante, el anciano Juan se levantó de nuevo, su voz serena resonando con autoridad. Hermanos, no olvidemos que en los días oscuros la luz brilla con mayor intensidad. Dios está preparando a su pueblo para que brille en medio de la tormenta. Mateo 5:14. La verdad de ese mensaje caló hondo en la congregación, y un murmullo de afirmación llenó el aire. Timoteo, sintiendo la energía espiritual, concluyó, estamos en un momento privilegiado. La gloria de Dios se manifestará a través de nosotros, pero debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras dudas y temores. La fe es nuestra mayor herramienta, alimentémosla con oración y con comunión. 1 Tesalonicenses 5:17. Fue entonces cuando otra voz se alzó en la multitud, un joven llamado Lucas. ¿Y qué pasará con quienes se desvíen, los mismos que provocarán confusión en medio de nosotros? ¿Cómo nos enfrentaremos? Su preocupación era palpable, apenas contenida por la devoción. Con amor y verdad, respondió Timoteo con firmeza. Debemos recordar que nuestro objetivo no es solo confrontar a los engañadores, sino también guiarlos hacia la verdad. Si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Su corazón abogaba tanto por la disciplina como por la restauración, entendiendo que en la comunidad no hay lugar para la condena, sino para el perdón y la redención. Con cada palabra, el ambiente se tornaba más vibrante. Timoteo intensificó su voz recordándoles, el tiempo de prueba es arduo, sin duda. Debemos mantener los ojos en Cristo, recordando que su amor nos sostiene en cada paso. Al final, quien se aferre a la fe verá la recompensa de su gloria revelada. Romanos 8:18. Con tales promesas en el aire, la congregación sentía que cada palabra pronunciada era un combustible en sus corazones. La noche avanzaba, y el tiempo de la confrontación espiritual se aproximaba. Fuera del templo, el viento soplaba como un presagio, y en los corazones de los fieles surgía una convicción, no estamos solos en esta batalla. Timoteo, arrodillándose en oración, instó a cada uno a hacer lo mismo. Oremos juntos, hermanos, para que Dios nos brinde la claridad que necesitamos. Que cada uno reciba el discernimiento para enfrentar lo venidero. En aquel principio de unidad y fe, el Pentecostés de Efeso estaba a punto de florecer. Brotaron oraciones de cada rincón de la asamblea, como olas resonantes tocando el cielo. Era una sinfonía de adoración y compromiso, un eco de la historia sagrada que marcaría el camino hacia el futuro, y así, bajo la luz tenue de las antorchas, Timoteo sintió que en su interior todo había culminado en un clamor, la esperanza estaba renaciendo entre ellos, la promesa de Dios se vislumbraba. La lucha todavía no había terminado, pero había algo reconfortante en la certeza de que cualquier sombra que se acercara era solo un preámbulo a la gloriosa revelación de su poder. Ellos eran el pueblo escogido, y la historia de Dios con ellos estaba lejos de concluir, era solo el comienzo de un nuevo amanecer. Con profunda emoción en su voz, concluyó, recuerden, hermanos, la verdadera victoria ya ha sido prometida.
Con cada paso de fe que demos, nos acercamos más a la grandeza de su gloria. La congregación, iluminada por la fe renovada, se levantó de sus rodillas, preparados para enfrentar lo que vendría. La noche era más que solo oscuridad, era el comienzo de algo extraordinario. La voluntad de Dios continuaría manifestándose en sus corazones y vidas. Estaban listos para la revelación. Estaban listos para ser el pueblo de Dios en un tiempo de desafío. La historia de su lucha estaba por comenzar, y tú, querido lector, ¿estás listo para ser parte de esta historia divina? Es momento de actuar. Si deseas profundizar en estas verdades y no perderte las próximas historias bíblicas, necesitas suscribirte ahora. Deja un like que ayude a alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas vean estas maravillas. Comparte inmediatamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Tu apoyo es vital. No esperes ni un segundo más. Juntos, impactaremos vidas.